Un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. En este 31 años reconciliando a los hombres con Dios. 1450 AM. Restauración. (1991-2022) 31 años reconciliando a los hombres con Dios. 1450 AM. Que el Señor les bendiga a usted que nos sintoniza ya en este día. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo en este día, miércoles 9 de noviembre del año 2022. Gracias a toda la audiencia de Radio Restauración 1450 AM y por supuesto a ustedes que nos están brindando ya sus comentarios en la red social de su preferencia. Comparta la transmisión si todavía no lo ha hecho para que juntos aprendamos más de la palabra de nuestro Dios. Quiero recordarle que en este programa Reflexión estamos desarrollando la serie Elías, el profeta de Dios. Estamos analizando versículo a versículo lo que la Biblia registra a través de este profeta, las comunidades de profetas y cómo cerró los cielos ante el rey Acab. Gracias por estar conectados a esta transmisión. Recuerde que usted es parte activa del programa y si quiere dejarnos su comentario como ya muchas personas lo están haciendo, déjelo y también recuerde, queremos orar por ustedes. Recuerde que la oración eficaz del justo puede mucho y ante él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que él es nuestro Dios. Para el final del primer siglo, la mayoría de los apóstoles habían sido asesinados, y los cristianos representaban pequeñas minorías distribuidas por todo el Imperio Romano. Para un observador ajeno y escéptico, era probable que el cristianismo se estancara y desapareciera rápidamente. Sumado a este pronóstico, era necesario tener en cuenta el hecho de que el imperio era cada vez más hostil con el cristianismo y, por sobre todo, la nueva fe tenía en contra que sus valores se estaban contraponiendo a los valores de la cultura greco-romana cada vez más. Pero los cristianos tenían muy clara su posición y los casi seguros sufrimientos que experimentarían producto de su fe. En relación con la oposición estatal hay que decir que los cristianos ya sabían lo que les sucedería, gracias a que el mismo Señor los había alertado. De acuerdo con las enseñanzas de Jesús, resultaba imposible que un discípulo no se enfrentara con el rechazo y la oposición. Lo dijo en Mateo 5:12 y en Marcos 10:30. Sin embargo, a diferencia de la enseñanza de otras religiones, Jesús había enseñado que esta situación, lejos de generar odio, debía llevar al discípulo a orar por sus perseguidores. La persecución de los cristianos en el Imperio Romano ocurrió de manera intermitente durante un periodo de más de 2 siglos, entre el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo bajo Nerón y el edicto de Milán en el 313 después de Cristo, en el que los emperadores romanos Constantino el Grande y Licinio legalizaron el cristianismo. Se desconoce el número total de cristianos que perdieron la vida a causa de estas persecuciones, aunque el historiador de la iglesia primitiva Eusebio se refiere a la cantidad en uno de sus escritos como las grandes multitudes. A medida que el cristianismo fue ganando terreno, la actitud del imperio se fue radicalizando, desde persecuciones producto de la sospecha o la persecución local, hasta hostigamientos radicales, directos y generalizados. Tradicionalmente se cree que existieron 10 persecuciones generales contra el cristianismo por parte del Imperio Romano, y muchas otras locales. En este video hablaremos de las generales. 1. La persecución de Nerón.
La primera persecución dirigida por el imperio hacia el cristianismo se dio en el año 64 después de Cristo, durante los tiempos del emperador Nerón. Roma había sido incendiada y al parecer la única justificación coherente que encontró el emperador fue culpar a los cristianos. No se tiene evidencia de que alguien fuera de la comunidad cristiana protestara por el hecho de haber culpado a los seguidores de Jesús de esta tragedia, lo que podría suponer que el cristianismo ya era bastante impopular entre los ciudadanos de la capital del imperio. También se cree que durante esta ola de persecución murieron los apóstoles Pedro y Pablo. La segunda persecución al parecer se habría dado durante el gobierno del emperador Domiciano, entre el año 90 y 96 después de Cristo. A pesar de que durante este periodo hubo confrontación entre el pensamiento cristiano y el pagano, algunos estudios e investigaciones modernas han sugerido que no fue de grandes dimensiones. Se dieron algunos asesinatos y destierros, pero no al nivel de las siguientes persecuciones. 3. La persecución de Trajano. Lo que comúnmente llamamos tercera persecución se dio bajo el emperador Trajano entre el año 98 y 117. El emperador no simpatizaba con el cristianismo, así que a pesar de no perseguirlos de manera directa, si alguien los acusaba se podía proceder en su contra. Como consecuencia, el solo hecho de ser cristiano ya representaba una posible sanción legal. 4. La persecución de Adriano. La cuarta persecución se dio bajo el emperador Adriano, del 117 al 138 después de Cristo. Aunque este emperador fue más indulgente con los cristianos, durante este periodo se siguió manteniendo la persecución legal a los seguidores de Jesús. 5. La persecución de Marco Aurelio. La quinta persecución sucedió durante el gobierno de Marco Aurelio, entre el año 161 y el 180 después de Cristo. A pesar de ser considerado como un emperador ilustrado, no escondió su aversión hacia el cristianismo. En el año 177 después de Cristo instigó a una persecución en la ciudad de León. También impulsó a Celso a escribir un tratado en contra del cristianismo. El emperador promovió una imagen despectiva de los cristianos y dejó para la historia lo que alguien algún día dijo al respecto. Lo que justifica la eliminación física de los cristianos es, ni más ni menos, que creen de manera diferente, que contemplan la existencia de manera diferente, que viven de manera diferente. No ilegal o perversamente, solo diferente. 6. La persecución de Septimio Severo. La sexta persecución se dio durante el reinado del emperador Septimio Severo, entre el año 202 y el 211 después de Cristo. Durante este periodo, convertirse en cristiano y bautizarse se volvió un acto ilegal y castigable con la muerte. 7. La persecución de Maximino Tracio. Durante el periodo del emperador Maximino Tracio, en el 235 después de Cristo, se produjo la séptima persecución que duró hasta el año 236. El emperador promulgó un edicto u orden de ejecución contra los dirigentes cristianos. 8. La persecución de Decio. Pero la anterior persecución solo sería un pequeño anticipo de la que se produciría en el reinado del emperador Decio, durante la octava persecución entre el año 249 y el 251 después de Cristo. Para aquel entonces el imperio no consideraba a los cristianos meramente como chivos expiatorios, como en el tiempo de Nerón, miembros de una minoría despreciable a los que podía ejecutarse si se hacía pública su condición, como en el periodo de Trajano, o seguidores de un culto repugnante que merecía la prohibición y la muerte, como en los tiempos de Marco Aurelio.
se habían convertido en un grupo social cuya escala de valores e influencia se oponían directamente con los del imperio. 9. La persecución de Valeriano. En el año 257 después de Cristo, bajo el emperador Valeriano, se produjo la novena persecución, entre los años 257 y 260 después de Cristo, en la que se prohibieron las reuniones cristianas y se arrestaron a numerosos obispos. Quizás esperaba que el ataque contra los dirigentes debilitara el movimiento, pero la estrategia de Valeriano no dio los resultados que esperaba. Al año siguiente, convencido de que la aniquilación de la jerarquía no se traduciría en el final del cristianismo, ordenó la ejecución de todos los diáconos y laicos de relevancia que no apostataran. La nueva medida estuvo en vigor durante 2 años y solo concluyó cuando Galeno decidió derogarla y devolver sus propiedades a las iglesias. 10. La persecución de Diocleciano. Muchos cristianos empezaban a respirar aliviados porque creían que la persecución en el tiempo del emperador Valeriano sería la última y que el cristianismo empezaría a ser tolerado en el futuro. Sin embargo, la realidad era que le esperaba una de sus peores pruebas. En el 303 después de Cristo, Diocleciano ordenó por influencia de Galerio la destrucción de las iglesias y la quema de todos los volúmenes donde aparecieran recopiladas porciones de las Sagradas Escrituras en lo que sería la 10ª y última gran persecución. Se trataba, como había sucedido con Valeriano, solo de un primer paso. La medida, pese a su rigor, no obtuvo los objetivos esperados y un edicto promulgado al año siguiente autorizó incluso el empleo de la pena de muerte contra los cristianos. Ni siquiera la abdicación de Diocleciano significó el final de la persecución. Los cristianos eran considerados enemigos directos del imperio y esta convicción tuvo como resultado el que continuara la persecución, aunque su intensidad variara según los distintos gobernantes. Por fin, en el 311, Galerio promulgó un edicto de tolerancia que obligó al año siguiente a Maximino, un feroz perseguidor de los cristianos, a seguir su ejemplo, de la misma manera bajo Aureliano. Constantino y Licinio proclamaron la libertad religiosa completa. A partir de este momento se dan por concluidas las persecuciones imperiales, aunque lo cierto es que tanto Licinio como Juliano las desencadenarían nuevamente en intentos agónicos de aplastar el cristianismo e imponer de nuevo el paganismo. Pero, ¿qué consecuencias tuvieron estas persecuciones? Estas persecuciones influyeron fuertemente en el desarrollo del cristianismo, dando forma a la teología cristiana y a la estructura de la Iglesia. Los efectos de las persecuciones incluyeron muchos de los grandes documentos de explicaciones y defensas del cristianismo. Mártires, teólogos, apologistas, filósofos, biblistas y muchos eruditos, pensadores y escritores transmitieron sus interpretaciones y pensamientos mientras esquivaban los duros golpes del imperio. Gran parte de las formas en las que concebimos y vivimos el cristianismo hoy se moldearon durante las persecuciones de estos casi 3 siglos. Sin embargo, muchos de los testimonios de fe, templanza y carácter de los creyentes de estos tiempos han llegado hasta nosotros para inspirarnos y retarnos. De ellos hablaremos en próximos videos. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué forma crees que la persecución ha forjado el carácter del cristianismo? ¿Crees que de alguna manera la persecución es necesaria? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. 1991-2022. 31 años reconciliando a los hombres con Dios. 1450 AM. Gracias por estar con nosotros, estamos transmitiendo en vivo. Ahí teníamos la sección
específicamente historia, Biblia y teología. Esa sección la vamos a tener los días miércoles, así que para que usted conozca más de los cristianos primitivos, cómo ellos sufrieron y que podamos aprender de cada uno de las cosas que ellos de alguna manera cómo subsistieron. Gracias por estar con nosotros. Estamos conectados también a Radio Restauración 1450 AM y por supuesto queremos saludar a todas aquellas personas hermosas que nos están dejando sus comentarios a través de esta transmisión en Facebook Live en la fanpage de su servidor. Queremos agradecerles a todos. Tengo acá ya varias personas que están conectados y quiero saludar a mi hermano José Herrera, que siempre está pendiente desde México. Saludos hasta México. Mi hermana Teresa Martínez, como fan destacado en la fanpage de su servidor. Bendiciones, mi hermanita Teresita. Gracias por estar conectados. Parte de la membresía en Misión Cristiana Elín de San Miguel. Mi hermana Dorian Aparicio, hasta la distancia. Saludos, mi hermana. Que el Señor le bendiga. Mi hermana Reina Valdés, también hasta Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros conectados a esta transmisión. Mi hermana Sonia Rodríguez, también en el extranjero. Gracias por estar conectados con cada uno de nosotros a través de esta reflexión. Mi hermana Lucy Zelaya, parte también de la congregación Elín San Miguel. Saludos hasta Colonia Milagro de la Paz. Gracias por estar conectados a esta fanpage. Mi hermano Carlos Silva también. Mi hermana Elizabeth Miranda, saludos mi hermana. Mi hermano Julio Vázquez también desde México. Carlos Silva nos escribe. Sonia Rodríguez, gracias a todos los que están dejándonos sus comentarios. Les apreciamos en Cristo Jesús. Recuerde que si todavía no lo ha hecho, puede hacerlo. Comparta la transmisión para que más personas sean conectadas. Saludos también a Jenny López, mi hermana Lilia Núñez, están ahí conectados también. Quiero agradecer a los que también nos están siguiendo a través de las redes sociales en Twitter, como también aquellos que están dando cobertura a través de nuestro canal en YouTube. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición espiritual. Recuerde, en breve viene el consejo de la palabra de Dios. Antes de ello, saludos a mi hermana Marisol Noriega, que está conectado, nos está dejando también ahí su comentario en nuestro canal en YouTube. Gracias por estar con nosotros. Vamos, ¿qué le parece si hacemos la oración? Porque el tiempo se avanza para poder dar el consejo de la palabra de nuestro Dios. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, porque nos das la oportunidad de llegar a mitad de la semana dándote la gloria solo a ti. Bendice a cada oyente de Restauración, bendice a los que nos ven también a través de las redes sociales, aquellos que están en su lugar de trabajo, en su casita, en ese automóvil, bendíceles a todos y permítenos, Dios mío, reflexionar en tu palabra, sabiendo que tu palabra es verdad, es una lámpara para nuestro camino. Gracias, Dios mío. A ti sea toda la gloria hoy y siempre. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando la serie El Profeta de Dios. Estamos hablando de Elías. Hemos ya analizado todo el capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Y ahora Dios nuevamente se le aparece a Elías. Él ha estado cumpliendo al pie de la letra lo que Dios le ordenaba que hiciera. Le había dicho: vete al arroyo. Se fue al arroyo. Se secó el arroyo, pues le dice: sal del arroyo. Ahí te voy a enviar cuervos que te den ahí de comer, pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y beberás agua del arroyo. También se seca el arroyo, le vuelve a hablar Dios y le dice: vete a Sarepta, una viuda te dará ahí de comer. Y vimos cómo Dios había dado cobertura en la última oportunidad. Vimos cómo Elías dio una sanidad al hijo de esta viuda que había fallecido, pero que Dios tenía planes perfectos tanto para Elías, y resulta que el aceite nunca se acabó, la harina nunca se escaseó y él pudo alimentar a esas personas. Es interesante notar cómo Dios ha traído un orden, pero hasta aquí hemos seguido cómo ha estado Elías. Ahora, al iniciar el capítulo 18, va a descubrir todo lo que había ocasionado en el pueblo. Vamos entonces a hablar bajo el tema: el profeta vuelve a aparecer. Ese es el tema: el profeta vuelve a aparecer. Dice primer libro de los Reyes, capítulo número 18. Vamos a tratar de analizar varios versículos en esta oportunidad. Dice el versículo número 1 de la palabra del Señor: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve y muéstrate a Acab,
y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Una vez más leemos ese versículo. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dejamos hasta ahí la lectura. Como decía hace un momento, nos encontramos en el 3er año de sequía que Dios abatía a Israel precisamente a causa de la idolatría que ellos habían permitido dentro de su pueblo. Tras un periodo de tiempo que la Biblia define como la expresión después de un largo tiempo, vino palabra del Señor a Elías, que es lo que acabamos de citar, con el siguiente mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Aquella terrible sequía estaba por llegar a su fin. En la antigüedad, el tiempo se medía de forma diferente como se hace en nuestros tiempos. En muchos escritos bíblicos del pasado más remoto se usa el día como unidad para indicar cualquier periodo de tiempo. Así la expresión, después de un largo tiempo. Por eso dice el versículo que acabamos de citar. Podría decirse después de muchos días, y su contexto e interpretación serían lo mismo. La agitada vida, y este es el punto de estos tiempos modernos, hace que sintamos que el tiempo pasa rápidamente y que un día es nada, y por eso nuestra unidad de medida del tiempo es el año. Es así como hemos aprendido a medir nuestra vida por años, por sus fracciones, y además a usar la palabra que expresa periodos de años como décadas, siglos y, por qué no decirlo, hasta milenios. Pero para los pueblos orientales de los días de Elías, el día era un periodo de tiempo importante, y por ello es que lo usaban como una unidad para medir sus vidas, para medir específicamente esos periodos y los periodos de tiempo transcurridos entre los sucesos importantes de sus vidas, de modo que cuando decían en esta oriental, después de un largo tiempo, hablaba de los días pasados entre un suceso y otro. Aclarando ese detalle, todavía puedo ponerle ejemplos. Cuando Jacob emigró con su familia a Egipto, donde su hijo José era gobernador, el faraón le preguntó: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? A lo cual él respondió: los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. El salmista también se refirió al tiempo diciendo: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Eso usted lo puede encontrar como una referencia escritural en el libro de los Salmos, capítulo 90, versículo número 12. Entonces, cuando la escritura dice que después de un largo tiempo vino palabra del Señor a Elías, lo que decía era que habían pasado muchos días. Y sabemos que habían transcurrido 3 años y 6 meses, y eso era más de 1200 días, lo cual para ellos representaba un tiempo muy largo de estar sufriendo las consecuencias de la sequía. El tiempo puede transcurrir sin provocar nada en nuestras vidas, pero también puede transcurrir y hacernos mejores o peores. Todo depende cómo nosotros estemos situados, voy a decirlo de esta manera, o cómo utilicemos el tiempo. El tiempo por sí mismo no es una virtud que pueda hacernos mejores o peores. Lo que nos cambiará para bien o para mal será lo que nosotros hagamos con cada día de nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros hacemos precisamente con el día a día? El tiempo lo hacen los días, no los años. Si no sabemos apreciar lo precioso de esa unidad básica que es el día, no sabremos apreciar los trimestres, ni los meses, ni los años, y por qué no decirlo, ni las décadas. Cada día que vivimos no volverá más, hermanos amados. Cada día que nosotros vivimos ya no va a regresar. La marca que deje en nosotros dependerá únicamente de lo que hagamos en ese día. Si no lo invertimos bien el tiempo, simplemente será un día más, simplemente. Dice acá que pasados algunos días, y pasados más de 1200 días,
Dios le mandó a Elías que se presentara de nuevo ante el rey. Y ese Elías, precisamente, que regresaba, no era el mismo que se había presentado ante Acab de 2200 días atrás. Todos esos días que Dios ocultó a su profeta, y ya analizamos eso, en medio de la persecución, lo mantuvo dependiendo de él en todo sentido, en comida, en distribución, en cuidado y control. Él lo había protegido, Dios. Entonces estos 1200 días habían servido para Elías, para que viera la mano de Dios y cómo Dios cumplía su propósito de esconderlo. Pero oiga, más de 1200 días también habían transcurrido para Acab. Nosotros hemos seguido la línea, como le decía hace un momento, de Elías, pero que del pueblo, que de Acab, y eso representaba casi el 15% del tiempo de su reinado. Pero ¿qué había producido todos esos días en la conciencia de Acab? ¿Cómo había usado Acab esos días? Nos preguntémonos, ¿qué efectos había tenido en la vida del rey esos más de 1200 días de sequía? Este estudio ha seguido el relato bíblico en torno a la secuencia de Elías, porque yo estoy analizando, y ese es el título de la serie de Elías, el profeta de Dios. Pero preguntémonos, ¿habrá valorado el tiempo este rey Acab en esos 1200 años? De Elías yo puedo decir, porque es lo que hemos estudiado, que él había obedecido la voz de Dios, él había cumplido el propósito de Dios. Note qué interesante. Iniciamos precisamente estudiando en el momento en que el profeta se presentó ante el rey para decretar aquella sequía. Continuamos con el refugio en el arroyo de Kerit hasta que finalmente se secó ese arroyo. Luego, con su llegada a Sarepta y los acontecimientos en la casa de la viuda, y ahora nos enfocamos en su regreso a Samaria. Por eso es que ahora vuelve a aparecer palabra de Jehová a Elías. Todo ese tiempo Elías había estado ajeno a los estragos causados por la sequía. Es ahora que llega a Samaria que descubre, en primer lugar, la desolación provocada por todos esos días sin lluvia. ¿Se puede usted imaginar cuántas cosechas no se perdieron? Igualmente nosotros hasta ahora descubrimos la tragedia de una nación, y partir hasta este punto estudiaremos lo que sucede con la reaparición del profeta en esta ciudad de Samaria donde Dios le manda. Analicémoslas entonces. En primer lugar, Elías descubre las dimensiones reales de la hambruna, y eso es lo que vamos a ver en primer lugar. Hasta ahora se ve prácticamente lo que la sequía ha producido en el reinado de Acab. La capital del reino de Israel, el profeta se daba cuenta de los grandes estragos que aquella sequía ahora había provocado en todo el país. Aquel viaje reclamador, si usted me lo permite, le mostraba a Elías las huellas de la muerte y de la ruina precisamente en la cual este país estaba. Es fácil imaginar que mientras caminaba, Elías veía esqueletos de reses, caballos, ovejas, esparcidos sobre los campos, y los campos que antes eran mares de trigo y cebada, ahora eran desiertos. Los ríos, arroyos y manantiales estaban completamente secos, porque habían 3 años y medio que no había llovido. Los hombres y las mujeres en evidente estado de desnutrición. Elías resulta que era el único que tenía una constitución física fuerte. Sidón, esto es un detalle interesante. Sidón era un país ubicado al norte de Israel, por lo cual sabemos que el profeta iba descendiendo con rumbo sur hacia Samaria, y en el camino él iba descubriendo la gravedad de aquella situación que atravesaban sus compatriotas. Elías quiso, este es el punto, se le vinieron varias opciones en ese momento. Quizá no tenía una idea muy clara de lo deplorable situación en la cual estaba el país. La Biblia dice, en Samaria había mucha hambre, eso es lo que dice la Biblia.
En Samaria había mucha hambre. ¿Qué iba a saber Elías de la hambruna si él no había pasado hambre? Pues había sido alimentado por Dios. Pague carne por la mañana, pague carne por la tarde, y comió del aceite y de la vasija, precisamente del pan que le hacía aquella viuda en Samaria. Es interesante entonces. Si él no había pasado hambre, pues había sido alimentado por Dios. Primero por unos cuervos, ya le expliqué, luego por una viuda. Pero cuando llega él a Samaria, Elías se encontró con Abdías, el administrador del palacio de Acab, quien buscaba pasto para los caballos del rey, los cuales estaban a punto de morir de hambre. Eso es lo primero. Hay varios detalles. Segundo, Jezabel perseguía y mataba a los profetas del Señor. La palabra que Elías dijo a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Llegaron a oídos de Jezabel, y eso precisamente está entendido, que la sequía era un juicio de Dios a Israel. Quizás este es el punto. Jezabel, cuando entendió que la pérdida de aquellas cosechas, ganados, bestias, que aquella sequía les estaba provocando, lo cual era un duro golpe a la economía nacional, no era otra cosa sino un juicio del Señor Dios de Israel, enfurecido. Y ante ese castigo viene esta reina Jezabel, por cierto una reina malvada, enfurecida, la emprendió contra aquellos profetas del Señor, contra aquellas comunidades de profetas, iniciando así una matanza sistemática por todo el territorio. Esa acción era parte de un plan de represión que había encabezado años atrás, el cual lógicamente inició con una férrea oposición. Continúa con una velada imposición de la idolatría patrocinada a los profetas de Baal, y ahora se convertía en una medida de exterminio de los profetas del Señor. Imagínense hasta dónde está llegando Israel por medio de los reyes que habían llevado al pueblo de Dios a una época deplorable. No solamente adoraban a Baal, no solamente adoraban a la diosa Artemisa, sino que también eliminaba a los profetas de Dios, a la comunidad de profetas. En ese contexto apareció en la escena este hombre llamado Abdías, el administrador del palacio del rey Acab, y del cual la escritura dice que veneraba al Señor. Abdías se encontró con Elías en la entrada de la ciudad de Samaria. Recuerde que Elías ya va en busca del rey, porque eso es lo que le ha ordenado Dios, y le explicó con detalles los estragos de la hambruna y de la persecución a los profetas de Dios, liderada precisamente por la esposa de Acab, llamada Jezabel. Abdías le dijo a Elías: tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud. Con esas palabras le daba testimonio de su fidelidad a su fe en el Dios de Israel desde su juventud hasta ese momento. Pese a la férrea oposición al culto al Señor de Israel en ese momento, la cual nacía en el mismo palacio donde él trabajaba. De acuerdo a esta escritura, y este es el punto, Abdías era un hombre temeroso de Dios, que trabajaba como funcionario de los reyes impíos que Israel tenía, administrando las finanzas del palacio. Su cargo equivalía al de un ministro de economía en la actualidad, para que me entienda. Pero él debió ser difícil, para él debió de ser algo complicado estar al servicio de los reyes mientras estos perseguían y mataban a los profetas del Señor. Abdías reflexionó y descubrió, este es el detalle, que había un designio en la oposición que ostenta. ¿Y qué pasa? Decidió actuar. Tomó a 100 profetas y los escondió en 2 cuevas, 50 en cada una, y desvió alimentos de la mesa de Jezabel para ellos. Y así, de la misma fuente
que financiaba la represión contra los profetas, aquel funcionario logró que un grupo de estos estuviese sobreviviendo ante aquella sequía de los 3 años y 6 meses donde Elías había cerrado los cielos. Sabiendo que la persecución era intensa y que el riesgo de que lo encontraba era muy alto, los escondió en 2 cuevas, pues así se descubrían precisamente una cueva y mataban a los profetas escondidos ahí. Sobrevivirían precisamente los otros 50 en la otra cueva. Los reyes nunca supieron lo que él hacía, si no lo habrían asesinado a él, lógicamente. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque todo encaja perfectamente en los planes de Dios. Hay personas que dicen, no, eso fue suerte. No, eso no existe tal suerte. Lo que existe es el plan de Dios para nuestra vida. Habiendo sido exiliado por Dios en Kerit y Sarepta, Elías no sabía que Jezabel había emprendido una cacería humana para exterminar a quienes consideraba sus enemigos, los profetas del Señor, medida que había acabado con la vida de miles de profetas. Ese era el contexto social en Israel cuando el Señor le ordenó a Elías que volviera a Samaria. O sea que estaban matando a los profetas, pero Dios le dice a Elías, ve, preséntate delante de Acab. En tercer lugar, el corazón de Acab seguía endurecido, no ha cambiado. Durante ese tiempo, Acab habría echado mano de todos los recursos que estuviesen a su alcance para sobrevivir, y lógicamente es así. Y quizás aún le resonaban las palabras del profeta. Recuerde que Elías le dijo, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, te juro que no habrá rocío ni lluvia los próximos años hasta que yo lo ordene, dijo Elías. Acab sabía que con aquel juicio Dios estaba vindicando su gloria y su poder sobre su pueblo Israel. Ese es el punto. Ahora que el Israel está corrompido y que él lo ha llevado a esa corrupción, pero no se arrepintió Acab, no quiso ceder, no quiso quitar el baalismo, el culto a Baal. No. Primero, porque su esposa era fanática de Baal, pero también por la dureza de su corazón. Aquí vemos que Acab, en vez de volverse a Dios para resolver la crisis, quería burlar el proceso que Dios llevaba a cabo, como diciendo, no importa que cierren los cielos, ya ven, yo voy a sobrevivir y aquí está mi vida y yo hago con mi vida lo que me dé en gana. ¿Cuántas veces, cuántas personas no han hablado así? Por eso Acab llamó a Abdías y le dio instrucciones en este momento diciendo, recorre todo el país y busca de fuentes y ríos. Tal vez encuentras alguna. Tal vez encontremos pasto para mantener vivos los caballos, las mulas y no perdamos nuestras bestias. Y luego la escritura dice más. Estoy leyendo, recuerda el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 9 en adelante. Elías había dicho que Dios quería que se volvieran a él y reconocieran que solo él era Dios y que Baal era solo un ídolo sin vida que no podía moverse ni oír. Pero lejos de eso, Acab estaba tratando por todos los medios posibles de burlar el juicio de Dios. Pero como más tarde Pablo va a decir en el Nuevo Testamento, no se engañen, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Acab solo estaba cosechando el fruto de su maldad. Pues pese a ese mensaje de Elías contra aquella idolatría, el pecado no había disminuido. Al contrario, había aumentado. Ahora, además de adorar ídolos, estaban asesinando a los profetas de Dios. Este es el punto. Al encontrar a Elías, Abdías le dijo, no hay nación ni reino a donde mi amo no haya mandado a buscarlo. Y a quienes afirmaban que usted, le dice Abdías a Elías, no estaba ahí. Él los hacía jurar que no lo habían encontrado. Esas palabras del funcionario del palacio le hicieron entender a Elías que Acab
lo había estado buscando durante esos más de 1200 días. Ya les dije la cifra. Abdías le contó a Elías cómo salvó a 100 profetas. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, le dice, he sido fiel al Señor desde mi juventud. ¿No le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor? Pues escondí a 100 de los profetas del Señor en 2 cuevas, 50 en cada una, y les di de comer y de beber. El profeta no sabía de esa hazaña de Abdías. Elías no sabía nada. Abdías se lo está contando, el cual, poniendo su propia vida en peligro al desafiar el decreto de la reina Jezabel, escondió y alimentó a estos profetas. Pregunta: ¿quién iría a contarle esos hechos al profeta en la casa de aquella viuda y en aquella ciudad alejada de su país, donde específicamente Dios lo había mantenido oculto esos más de 1200 días? Si usted me lo permite, 3 años y medio. Los reyes tampoco tenían idea de dónde estaba Elías. Acab sabía que la solución estaba en la boca de Elías y por eso lo buscaba desesperadamente, pero no lo buscaba para oír sus palabras y obedecerlas, sino para amenazarlo. Es acá donde cobra tanto valor la siguiente enseñanza. Acab jamás imaginó que Elías estuviera siendo alimentado. Jamás. Él no logró dimensionar todos esos aspectos precisamente para su vida. Y es ahí donde cobra tanto valor que finalmente, al encontrarse con el profeta, Acab lo acusó de ser el culpable de todo lo que estaba pasando en Israel. O sea que, nuevamente, Acab el rey no había dado seguimiento a su responsabilidad. Seguía echándole la culpa a Elías. En cuarto lugar, Elías ya estaba listo para la obra que Dios le encargaría. Esos más de 1200 días lo habían transformado. ¿Qué había sucedido con Elías? Su fe se había fortalecido porque Dios lo escuchó. Su oración, su respaldo, precisamente llegó a la presencia de Dios. Ahora Elías además podía testificar cómo Dios lo había sustentado de diversas maneras milagrosas. Ahora Elías tenía para contar muchos aspectos, cómo Dios lo había sostenido en la viuda, con los cuervos que llevaban pan y carne, en el arroyo de Kerit. Tiempo atrás el Señor le había ordenado a Elías: escóndete en el arroyo de Kerit, porque aún no era el tiempo para que Elías se levantara a hacer lo que ahora se disponía a hacer. Y no era que Dios no pudiera darle una gran victoria en ese momento, no, sino porque Elías no tenía la calidad que se necesitaba para hacer la obra que aún faltaba por hacer. Ahora Elías sí tenía la fe necesaria. ¿Y cómo no iba a tenerla? Si en eso, más de 1200 días, 3 años y medio, viviendo bajo los cuidados de Dios, hasta había resucitado a un muerto, al hijo de la viuda. Eso es lo que estuvimos viendo en la última oportunidad. Por eso, él ahora no temía decir: que vengan los profetas de Baal, que vengan los profetas de Acera, que vengan al altar, y Dios, que responda con fuego del cielo, será el verdadero Dios. Eso era lo único que haría que el corazón del pueblo se volviera a Dios. La sequía era solamente el ablandador. La verdadera limpieza vendría cuando el fuego iba a caer en el monte Carmelo. El juicio por sí solo no podía producir el arrepentimiento. Era necesario que el hombre de Dios hablara, y para eso debía ser pasado por el proceso de Dios. En quinto lugar, Elías regresó investido de gran autoridad de Dios. Acab estaba más endurecido que nunca. La situación para la causa del rey también había empeorado, pues ahora había persecución y muerte para los profetas de Dios. Pero Elías ya había alcanzado la altura necesaria para enfrentar esa situación, y por eso Dios le dijo: ve y preséntate ante Acab. Y uno podría preguntarse: ¿acaso no era menos peligroso para Elías 3 años atrás? Y era cierto,
pues luego de varios años buscándolo por muchos lugares sin hallarlo, Acab estaba más furioso. Pero Dios había metido a Elías en la soledad de Querit y de su aposento alto de la casa de la viuda, donde lo único que le quedaba era orar para prepararlo para la obra, lo cual Dios lo había comisionado. Ahora Elías era capaz de trastornar a Israel, de hablarle con autoridad al mismo rey, de retar al pueblo y a los falsos profetas y de hacer descender fuego del cielo, de decapitar a los falsos profetas paganos de Baal. ¿Pero por qué? Porque ahora tenía autoridad de parte de Dios. Quiero terminar por el tiempo, pero Dios siempre tiene cuidado de todo. Dios nunca está improvisando con nosotros. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Quizá hoy nos preguntamos, ¿por qué en nuestros días Dios no hace descender fuego del cielo para que la gente se convierta? Y la respuesta es simple: porque los cristianos de hoy no queremos pasar momentos difíciles en los cuales solo podemos refugiarnos en Dios y depender de Él. Eso no es fácil, pero siempre trae buenos resultados para el cristianismo hoy en día. Cualquiera puede decir, yo haré descender fuego del cielo, pero sin haber pasado el proceso por el cual pasó Elías, en el cual dependió solamente de la fidelidad de Dios y recibió de Dios solo el pan diario, se quedará gritando como los profetas de Baal. Vivir en la dimensión que vivía Elías requiere crecimiento espiritual para depender únicamente de Dios en todo. Hoy los cristianos no dedicamos el tiempo o al tiempo lo que Dios quiera conectarse con nosotros. Cuando vemos hombres que son muy usados por Dios, nos solemos preguntar, ¿y este de dónde salió? ¿Cómo llegó a ser quien es ahora? Y al indagar, descubrimos que detrás de ellos siempre está la misma historia. Son personas que han pasado su propio Querit, que han enfrentado su arroyo seco y que han sufrido reclamos y han confrontado a la misma muerte. También vemos a otros que hacen mucho ruido y crecen como una espuma, pero por el hecho de no haber pasado el proceso de Dios se derrumban pronto. ¿Por qué? Porque al no estar preparados, aún Dios no les ha dicho, ve y preséntate ante Acab, pero ellos se han lanzado en su propia voluntad, confiando en sus habilidades, y por eso Satanás se burla de ellos. ¿Por qué? Porque no han tenido una experiencia en Querit, no han tenido un crecimiento, un desarrollo. Es necesario que cada uno de nosotros tengamos la voluntad de Dios, le creamos a Él. Oiga bien lo que voy a decir, con lo cual finalizo. A mayor responsabilidad, a mayor cuidado de parte de Dios, mayor responsabilidad para nosotros, mayor dependencia de Dios, mayor, voy a decirlo, respaldo de Dios vamos a tener. No podemos ser como Pedro, que le dijo a Jesús, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y el Señor, que conoce los corazones, le dijo esa misma noche, antes de que cante el gallo, Pedrito, me negarás 3 veces. Y Pedro dijo además, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. A Jesús, a Dios, no le impresionaban esas palabras vacías de Pedro. Y esa firmeza de Pedro, ¿qué pasó? Se derrumbó ese mismo día, cuando una criada lo señaló de ser discípulo de Jesús, y entonces él negó, juró y hasta profirió maldiciones, asegurando no conocer a ese hombre que había arrestado, negando así 3 veces a Jesús, quien lo había dicho que nunca lo abandonaría y que no había dicho que hasta moriría por él. Esa historia de Pedro lo que nos enseña es que hablar es muy fácil, pero mostrar la firmeza y la consistencia, la resistencia que como cristianos debemos tener, se necesita estar dependiendo de Dios siempre. Muchos, cuando todo está bien, nos mostramos valientes, nos mostramos campeones en la vida espiritual, pero cuando todo está bien. Pero cuando vienen los problemas, las pobrezas, las amenazas, las persecuciones,
Y cuando la muerte ronda nuestras vidas, nuestros familiares, nos caemos, nos derrumbamos. ¿Y qué hay que hacer? Buscar a Dios. La Biblia dice, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Búsquele. Aunque todo a su alrededor se esté derrumbando, búsquele a Dios. Él tiene cuidado de nuestras vidas. Bien dice el Señor, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Debo hacer una aplicación por cuestión de tiempo. En primer lugar, Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Nos quedamos en la parte donde Dios le dice a Elías, ve y preséntate ante Acab. Y la situación cuando se está presentando es muy complicada. Pero ahora había que obedecer a Dios. Hermano, si Dios te está llamando, hermana, a obedecer a Dios en algo que pareciera, voy a decirlo, muy difícil de hacer, si Dios te está llamando, Él te va a respaldar. Él te ha puesto precisamente. Y yo quiero decirte con todo mi corazón que si Dios te ha puesto a sentir ese sueño, ese proyecto, esa meta, Dios va a aparejar el camino para la victoria en tu vida. Así como lo hizo con Elías, así también Dios quiere hacer. Que cuando Elías vuelve a aparecer, que tengamos un tiempo de intimidad con Dios, y eso va a ser clave para que nos presentemos con una seguridad tremenda en nuestra familia, en nuestra vida y donde las personas que nos rodean. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por enriquecernos con tu misericordia. Ayúdanos a depender solo de ti. Ayúdanos una vez más a obedecer ese proceso por el cual tú nos llevas. Ahora comprendemos por qué es que Elías llegó a ser lo que era, porque dependía totalmente de ti. Muchos quieren aplausos, reconocimientos, muchos quieren la gloria para ellos, pero muéstranos, Dios mío, que tú eres el dador de la vida, que solamente tú te mereces toda la gloria y que somos lo que somos gracias a tu bondad y que llegamos a ser lo que somos gracias a tu misericordia. Como decía Pablo, perito arquitecto. Quizás no somos personas muy reconocidas, pero para ti somos tu real tesoro. Gracias, Dios mío. Con eso nos conformamos. Ayúdanos a obedecerte a ti y a cumplir, Señor, siempre tu voluntad, aunque esta muchas veces se dificulte. Gracias por el consejo de tu palabra, el cual recibimos en esta hora. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. 1991-2022. 31 años reconciliando a los hombres con Dios. 1450 AM. Gracias por estar con nosotros. Hemos compartido el consejo de la palabra de Dios. Hemos dado seguimiento al estudio de Elías, el profeta de Dios. Gracias a usted que está en sintonía de Restauración 1450 AM. Gracias por estar conectados a esta fanpage de su servidor. Recuerde que puede encontrarnos como @reflexión Melvin. Quiero leer cada uno de sus comentarios. Gracias, amados hermanos, por apartar este momento y escribirnos. Realmente nos sorprende el tiempo que ustedes dedican para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Mi hermano José Herrera, buenos días, pastor. Gracias por transmitir este programa que edifica nuestras vidas. Dios me lo bendiga. Amén. Saludos, mi hermano José Herrera, hasta México. Mi hermana Teresa Martínez, bendiciones, hermanos. Gracias a Dios por un nuevo día ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos, mi hermana Teresa Martínez. Mi hermana Dorian Aparicio, bendiciones, amados hermanos. Ya estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Lo bendiga pastor Melvin López y su amada esposa. Amén. Saludos, mi hermana Dorian Aparicio. Gracias por estar conectados. Bendiciones hasta ese país extranjero. Mi hermana Reina Valdés, bendiciones, hermanos, también desde Estados Unidos, agradecida por un nuevo día y poder escuchar la palabra de hoy. Dios siga usando sus vidas grandemente. Amén. Saludos, mi hermana Reina Valdés. Saludos a toda su familia.
Mi hermana Sonia Rodríguez, Dios le bendiga su palabra desde Misión Cristiana Elín San Miguel, al siervo del Señor, mi hermano Pastor Melvin López. Amén. Saludos, mi hermana Sonia Rodríguez. Lilia Núñez, muy buen mensaje. Gracias, Dios, por esta hermosa reflexión que fue de grande bendición para nuestra vida. Dios siga bendiciendo su vida, pastor, y su familia. Buenos días, amados hermanos. Dios me les bendiga. Amén. Saludos, mi hermana Lilia Núñez. Gracias por sus comentarios. Gracias también por compartir nuestras historias del cristianismo. Amén. Esa sección la vamos a estar compartiendo los días miércoles para que usted tenga del conocimiento. Vamos a estar hablando de la Biblia, historia y teología. Mi hermana Norma Pascasio, bendiciones, hermanos. Muy hermosa reflexión, dice mi hermana Reina Valdés. Mi hermana Lucy Zelaya nos dice: amén, hermanos, Dios les bendiga sus vidas. Amén. Saludos, mi hermana Lucy. Dorian Aparicio, gloria a Dios. Jenny López, bendiciones. Saludos, prima, bendiciones. Carlos Silva, linda alabanza, gloria a Dios. Oración por Pastor Hugo Rogel, por un milagro de sanidad divina. Amén. Este pastor es de San Salvador. Vamos a estar orando por él. Vamos a incluirlo en estas peticiones. Mi hermana Elizabeth Miranda, Dios les bendiga, hermanos. Julio Vázquez, feliz y bendecido día. Norma Pascasio, sí, amén. Carlos Silva, la fidelidad de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Saludos, mi hermano Carlos Silva. Amén, gloria a Dios, dice mi hermano Julio Vázquez desde México. Aleluya, shalom, dice. Desde México, Pastor Melvin. Amén. Saludos, mi hermana Reina Valdés. Dios siempre tiene cuidado de todo. Solo hay que saber esperar. Amén. Bendiciones, mi hermana Elizabeth Miranda. Amén. Pido, hermanos, sus oraciones por mi madre. Está grave de salud. Está grave, dice, postrada en cama. Bueno, vamos a estar orando, mi hermana Elizabeth Miranda, pero Dios puede hacer un milagro, en Él confiamos. Amén. Con gusto, mi hermana, vamos a estar orando por su madrecita. Si puede, en un mensaje nos puede mandar el nombre de su madrecita para poder incluirlas en todos los espacios de oración de la radio, sería extraordinario. Pero vamos a orar, mi hermana Elizabeth Miranda. Gracias también por todos los que hacen posible el que podamos transmitir este programa, aquellos que están orando precisamente por cada uno de los programas que transmitimos. Gracias, amados hermanos. Mi hermana Marisol Noriega en nuestro canal en YouTube. Dios les bendiga, amados hermanos. Saludos, saludos, mi hermana Marisol. Mi hermano Jorge Noriega, saludos, Pastor Melvin y hermosa familia, dándole cobertura desde Minneapolis, Minnesota. Saludos hasta ese estado de Minnesota. Gracias por estar con nosotros disfrutando de esta bendición. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que esté tomando control de estas peticiones, y que no dudamos que Dios es poderoso para obrar y para dar cobertura a nuestras necesidades. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por esta bendición tan especial que tú nos concedes poder compartir, Señor, tu palabra. De gracia recibimos, de gracia damos. Ahora venimos ante tu presencia rogándote por cada una de las necesidades. Te ruego por la madrecita de mi hermana Elizabeth Miranda. Tú conoces la angustia, la tribulación, la enfermedad por la cual ella está atravesando. Reconocemos que pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado, y que tú, Señor, eres el médico por excelencia. Ahora acude, Señor, en este momento a dar una sanidad completa en el corazón de mi hermana. Sé tu propicio, dándole, Señor, rescatándole de esa situación difícil de enfermedad. También rogamos por el pastor Hugo Rogel. Suplicamos, Dios mío, haz tú la obra, sánale completamente. Tú puedes obrar de una manera poderosa, sabiendo que tú eres, Señor, el que sufriste en la cruz del Calvario, y como bien decía el profeta, por su llaga hemos sido nosotros curados. Y ahora, Padre, declaramos esa sanidad sobre cada cuerpo. Llega donde se encuentra Sandra Verónica López de Flamenco. Sé tu propicio, dándole una sanidad completa, Padre celestial. Quita todo problema, Dios mío, de cáncer. Quita todo problema, Señor, que está dando cobertura
a cada una de sus necesidades. Dios mío, ¿y a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tú tienes palabras, Dios mío, que dan vida y vida en abundancia. Por eso rogamos, toma control, Dios mío, de cada célula cancerosa. Toma control, Padre Celestial, de lo que pueda estar adoleciendo. Sé tu propicio, Señor, sobre esas cuerdas bucales, Dios mío, que tú puedas dar ese diagnóstico, y el oncólogo, Dios mío, te lo suplicamos desde ya. Da tú, Señor, la salida, la cobertura, y no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Bendice cada una de las familias que acaban de estar en sintonía en este precioso programa de reflexión. Bendíceles a todos, guárdales, auxíliales y permítenos, Dios mío, predicar tu palabra, Señor, a través de estas ondas radiales, a través del internet, que tu palabra fluya como una espada de doble filo. Gracias te damos, Dios mío, a ti sea toda la gloria hoy y siempre. Gracias por cada persona que ha estado pendiente de recibir, Señor, la reflexión de tu palabra, la cual es viva y eficaz para cada uno de nuestros corazones. Bendice, Señor, este día miércoles y lo que resta del día. Gracias por cada persona que ha estado presente, tanto en nuestro país como en los países donde se han reportado. Gracias te damos, Dios mío. Dios mío, a ti sea toda la gloria hoy y siempre. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. ...1991-2022... 31 años reconciliando a los hombres con Dios. 1450 AM. ...1991-2022... 31 años reconciliando a los hombres con Dios. 1450 AM.